Vamos al pasaje. Vamos a leer en Primera de Corintios, que ya lo leímos hace 2 semanas, pero bueno. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 9. Vamos a hacer la segunda parte. La primera parte hablábamos de esto, ¿no? De tener cuidado con cuál es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, ¿no? La visión que tenemos, la perspectiva que tenemos de nosotros, que a veces creemos que somos muy espirituales y flotamos y todo, y a la hora de verdad, como vimos en Corintios, pues de eso nada. Eran tan carnales como los que no eran creyentes. Y eran niños, dice, ¿no? Y ahí les ilustraba con la imagen de Rubén, pues en mis brazos con 24 años, tomando el biberón. Y ya vosotros hicisteis la imaginación. Hoy quiero hablar de estos versículos del 5 al 9, y es para hacernos recordar, ¿no? Y es un llamamiento, ¿no? A recordar cuál es tu papel en la obra de Dios. ¿Cuál es tu papel en la obra de Dios? ¿No? Hoy tenemos elecciones y me viene muy bien este mensaje. Dios siempre lo arregla todo. Porque verdaderamente a veces nuestros políticos no saben cuál es su papel. Y confunden una cosa con la otra, ¿no? Y a veces es complicado, ¿no? Saber a quién votar. Yo puse este escrito que tenéis hoy en la hoja informativa, lo puse en Facebook, y una persona, después de haberlo leído, me contestó en el Facebook y puso sin opciones. Después de leer eso yo me quedé, digo, no hombre, siempre hay opciones. Siempre hay opciones para votar. ¿Vale? No, nunca te puedes quedar sin opciones. Siempre hay opciones, incluso la opción del voto nulo o del voto en blanco. Opciones hay. ¿Vale? Si no hay ninguno, pues siempre hay la opción. Hay opciones. Pero este sentido de los líderes en nuestro planeta, en nuestro mundo, de querer ser elevados por encima de todo y no, como nuestro Señor Jesucristo dice, de que los líderes, sobre todo los cristianos, los que son siervos de Dios, son para servir a otros, ¿no? Y tener cuidado con los egos, con los orgullos, con la vanagloria, que a veces se nos puede subir más arriba de la cabeza, ¿no? Así que este pasaje es, recuerda tu papel en la obra de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel, ¿vale? Un don, una tarea, un ministerio, algo que hacer. Y a veces nos olvidamos de esto. A veces nos olvidamos de lo que tenemos que hacer en la obra de Dios y nos olvidamos de hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Vamos a leer solo los versículos del 5 al 9, así vamos rápido. Dice el versículo 5 de 1 de Corintios 3, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Recuerda, ¿no? Los corintios tenían un problema y era que eran culpables de adorar a los diferentes líderes, a los diferentes predicadores que habían pasado por la iglesia. Y Pablo está determinado, ¿no?, a cortar esto. Esto lo vimos un poco al principio de la primera parte, cuando hablábamos de esta iglesia como un equipo, una comunidad que trabaja juntos y que sabe dirigirse. Y Pablo empieza a dar estas pautas, ¿no? Pablo quiere cortar esto que está ocurriendo en la iglesia de Corinto, y poner cada cosa en su lugar. Y Pablo abre esta sección que hemos leído con 2 preguntas retóricas que comienzan con la palabra ¿qué? ¿No? ¿Qué? Y cuando Pablo pregunta ¿qué? en lugar de ¿quién?, Pablo se centra en el lugar o en la posición en la que los líderes de Corinto han sido elevados, en lugar de en las personalidades de cada uno. Si los corintios respondieran a estas preguntas que vemos aquí, seguramente responderían bien, como nosotros responderíamos bien. Pues no, mi Señor, mi jefe, mi amo
lo es todo. Él es mi maestro. Mi Dios es mi consejero. Mi Dios es el que ha respondido a mis oraciones. Mi Dios es mi guía, es mi confianza. Es por lo que yo anhelo ser cada día más como Él, como hemos cantado en este día. Pero Pablo les trae de regreso a la tierra, porque su perspectiva está equivocada. Dicen una cosa con la palabra, pero están haciendo otra con sus acciones y con sus comportamientos. Pablo los trae a la tierra y habla de sí mismo, habla de él mismo y habla de Apolos, esos dos grandes líderes en la iglesia, y Pablo lo que está diciendo es esto: no somos héroes para ser vitoreados, no somos dioses para ser adorados, no somos maestros a los que hay que seguir ciegamente, simplemente, está diciendo Pablo, que es él y Apolos, simplemente somos siervos de Dios que por su gracia y por su llamamiento nos permite ser un instrumento para que vosotros lleguéis a conocer más de Cristo. Qué diferente, ¿no?, a lo que la iglesia está diciendo de ellos. Pablo usa la palabra siervos. Interesante para la palabra siervo, porque aquí la traducen en siervos, pero si tú coges, cuando Pablo escribe todos los comienzos de sus cartas, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Normalmente esa palabra en griego es doulos, que significa esclavo. Pero Pablo usa aquí la palabra siervo con otra palabra griega, que es la palabra que todos conocemos y que a veces hemos oído, es diáconos. ¿Recuerda esa palabra diáconos? Los diáconos en Hechos capítulo 6, cuando eligieron los diáconos. ¿Qué eran los diáconos? Pablo está diciendo eso. Nosotros simplemente somos diáconos. Yo y Apolo somos diáconos. Somos siervos, somos camareros. Servían las mesas en Hechos 6, los diáconos. Somos simplemente camareros. Y Pablo les está reclamando un estado más elevado. Y les está hablando de un estado de servicio humilde, donde ellos están trabajando. Y no quieren ningún reconocimiento. No quieren que les pongan y que se equivoquen de verdaderamente quién es el que se lleva el mérito. Pablo dice, Apolos y yo somos camareros usados por Dios para servirles a ustedes, llevándoles el alimento que necesitáis. Eso es lo que somos, dice Pablo. Esa es la imagen que tenemos que tener. Así que no traten de honrarnos a nosotros, sino traten de honrar y lleven la alabanza a aquel que sabe cuál es vuestra necesidad de espiritual y nos usa a nosotros para llevarles esa comida, ese alimento. Nosotros solamente lo servimos. Dios es el que prepara la comida. ¿Tú qué prefieres, un buen chef o un buen camarero cuando vas a un restaurante? Ayer estábamos en las fiestas aquí caminando por la tarde, fuimos con Rebeca, porque me tenía el loco de la cabeza con un algodón de azúcar de eso. Fuimos solo para eso. Íbamos caminando con el algodón de azúcar que compramos según entramos, pasando la parada de metro de Jarama, y había un puesto aquí, te lo compramos. Toma, 2 euros, algodón de azúcar, caminamos, damos la vuelta y nos vamos para casa. Pero mientras íbamos caminando por el mercado, por las fiestas, ay, los chefs que yo vi allí, cómo preparaban la comida. Digo, le dijimos mi mujer y yo, menos mal que estamos vacunados contra todo. Vi a alguien, lo dijo el puesto para que mañana vosotros cuando vayáis libremente, uno se vacune. Estaba en un puesto de algodón de azúcar, mezclando el azúcar en un bote con la mano, negra, las uñas negras, y yo pasé así. Yo a ese chef no lo quiero. No quiero que la camarera que metáis, que va a hacer el algodón, me lo sirva. Ya sé quién es. Dios es el que prepara la comida. Y Pablo está diciendo, nosotros lo único que hacemos es servirla. ¿Quién tiene la importancia? ¿A quién reconocen en un restaurante? ¿A los camareros o al chef? Dele la enhorabuena al chef por este plato de guisantes.
¿Quién debe llevarse el reconocimiento? Dios. Es el que nos prepara la comida. Por lo tanto, qué tontería, ¿no? Preferir a un camarero que a otro. Y hay camareros buenos, pero hay otros, Dios mío, que no te dan ganas de volver más a ese restaurante aunque el chef sea el mejor del mundo. Pues hay camareros que te quitan las ganas de comer. Pero qué tontería los de Corinto pensar en eso y preferir al camarero en vez de a Dios. Y darle la alabanza a eso. Y esto nos debe servir también como un recordatorio para nosotros. Somos siervos. Somos siervos. Somos los camareros de Dios que sirven la comida que Dios nos da. Y esa debe ser nuestra actitud, ¿no? Esa actitud. Y Pablo continúa, ¿no? Versículos 6 y 7. Yo plantea, Apolo regó, ¿no? Todo eso que él ha dicho en el versículo 5 lo ilustra Pablo en el versículo 6. Yo planté. Él plantó cuando dejó ahí el mensaje de Cristo en la ciudad de Corintio. Y Apolo regó mientras seguía a Pablo en Corintio. Y fortificó, fortaleció, mejor dicho, alimentó y nutrió la obra que Pablo había plantado. Hay una palabra clave en este pasaje, en estos versículos, es la palabra uno. A veces no le damos importancia, ¿no? Uno. Eso es muy clave en este pasaje. Porque esta palabra nos ayuda a explicar las matemáticas de Dios. Pau, ¿a ti que te gustan las matemáticas? A todo el mundo no le gustan las matemáticas, pero a Pau creo que sí. Pero este uno nos ayuda a explicar las matemáticas de Dios. 1 más 1 es igual a 1. Muy bien. De matemáticas vais fatal. Unos ceros, otros 1, otros 2, otros ninguno. 1 más 1 en las matemáticas de Dios es 1. Funciona así las matemáticas de Dios. 10 más 10 es igual a 1. Estamos hablando de las matemáticas de Dios y tú las matemáticas no es tu fuerte, ¿vale? Pero has aprobado cuarto de la ESO y vas a hacer bachillerato y estoy muy gozoso de eso. Porque te has esforzado y estás ahí dando el callo. Y estoy orgulloso. Estamos orgullosos. Bueno, yo hablo por mí, ¿vale? En las matemáticas de Dios, 100 más 100 es igual a 1. Ya vais aprendiendo, ¿ves? Qué fácil. 1000. Es que soy muy listo, me cachis en la mar. ¿Cómo aprendéis las matemáticas? Esas son, independientemente de las personas a que sirvamos, Dios es el que hace que las cosas crezcan. Uno es el que hace que la cosa funcione. Uno es el que hace que las cosas se multipliquen. Uno es el que habla a los corazones. Uno es el que transforma a las personas. Uno. Es importante la palabra uno en las matemáticas de Dios. Uno es el único que murió en la cruz por nosotros. Uno es el único que debe y merece toda nuestra alabanza y gloria. Uno. Solo uno. Qué fácil las matemáticas de Dios, pero qué complicado lo hacemos, es verdad. Uno. Independiente de las personas que sirvamos, Dios es el que hace. Y Pablo lo afirma esto 2 veces, en versículos 3, capítulo 3, versículos 6 y 7. Porque él quiere que entendamos que si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que edifican. ¿Cuántos construyen una casa? Muchos. Si el Señor no la da, de nada sirve. De nada sirve. No sirve para nada. Eso dice Salmo 127, 1, ¿verdad? 127, 1. Si el Señor no construye, en vano trabajan. Debemos soñar y planificar todos los ministerios, lo que quiere el Señor. Debemos desear y esperar que la congregación, que la iglesia Cristo Vive crezca, que los ministerios se desarrollen. Pero sin embargo, el crecimiento es asunto de Dios.
Es asunto de Dios, no es nuestro. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que lo hace. Uno es el que da el crecimiento. Que usa mucho, sí, pero uno es el que lo hace. Por lo tanto, debemos orar y confiar en ese uno para que suceda lo que queremos que Dios haga en nosotros. Y la pregunta es clave, ¿no? ¿Estás orando por un crecimiento y por la salud de su iglesia? ¿Estás orando por eso? Por la salud y el crecimiento de su iglesia. Si no estás haciendo eso, te animo a que lo hagas, ¿no? De que empieces a orar por la salud y por el crecimiento de la iglesia de Dios. Utilizando el ejemplo de un jardín, Pablo nos ayuda qué es él y qué es Apolos. Y también con la imagen del jardín él nos ilustra, ¿no? Nosotros simplemente no somos jardineros, nos dice Pablo. Somos las herramientas en el jardín. Muy ilustrativo, Pablo. Y muy ilustrativo con esta enseñanza, ¿no? No sé si ha habido hace el año pasado, creo que fue cuando fuimos al Rosal, que está en el Parque de Retiro. ¿Habéis visto qué Rosal? Precioso, ¿no? La Rosaleda. Le llaman, ¿no? La Rosaleda. Ahora tiene que estar eso en pleno florecimiento, ¿no? Precioso. Pero tú entras a ese jardín y seguramente si ves un rastrillo, una pala, un pico, no te paras en la pala y dices, qué pala más bonita, las rosas ahí. Uy, qué herramienta más preciosa. Ay. O sí, a lo mejor es de esos, no sé, a lo mejor te gustan las herramientas. Y eres de esos que entran en un jardín y lo primero que se fijan es en las herramientas. La mayoría de las personas no entramos en un jardín y decimos, ¡mira esa pala! ¡Mira ese palo! ¿Recuerdas? Un palo. Normalmente miramos a ver quién es el que cuida eso, quién es el jardinero que cuida ese jardín. Porque es un artista. Es un artista. Y de la misma manera Pablo está diciendo, nosotros somos simplemente herramientas de jardín. Y debemos fijarnos en el jardinero. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó, que María fue al sepulcro y no lo encontró y estaba ahí y le preguntó a Jesús? Le preguntó a Jesús, ay tú, jardinero, si tú te lo has llevado, dinos dónde lo han puesto. Y Jesús le dijo, María. Y cuando ella escuchó el nombre de María, reaccionó y se dio cuenta quién era, que era Jesús resucitado. Él es el que ha hecho todo el trabajo. La marca de un siervo de éxito, para los empresarios, emprendedores que quieren buscar el éxito en su trabajo. Y la marca que va a haber cuando un siervo es exitoso es cuando apunta a quién es su jardinero, quién es su chef, quién es su arquitecto, como Pablo dice también en este pasaje, en los siguientes versículos. El que planta y el que riega son uno, pero cada uno recibirá conforme a su labor. Pablo sigue haciendo hincapié en que todos los servidores son uno. Uno. Pero sin embargo Pablo hace hincapié, ¿no? Cada uno va a recibir una recompensa. Al final los servidores han de ser y hacer todo lo que hacen por Jesucristo, por el único Hijo de Dios. Porque en ese día, en el día del juicio final, Él va a recompensarnos de acuerdo a nuestro propio trabajo, a nuestra propia obra, como dice ahí. Pero Pablo también utiliza el singular de esa palabra, trabajo. Y no nos recompensa por nuestro éxito. Qué mal, ¿no? A veces escucho eso. Si quieres tener éxito, los predicadores de éxito a veces escucho algunas predicaciones de eso. Somos recompensados por nuestra fidelidad. Por ser fieles a Dios.
Puedes hacer muchas cosas, puedes tener éxito en tantas cosas. Si no eres fiel a Dios, ¿de qué te ha servido? Fidelidad. Tu vida se va a caracterizar por el trabajo y por la fidelidad. Tiene que caracterizarse por eso. Y si eso es así, tú vas a recibir la recompensa. Somos de Dios, solamente somos compañeros de trabajo, dice Pablo, versículo 9. Y vosotros, dice que sois la labranza de Dios, el edificio de Dios. Sois la labranza de Dios, el edificio de Dios. Pablo sigue reafirmando lo que es y lo que es Apolo, solo colaboradores. Solo colaboradores de Dios. Ellos no trabajan con Él. Qué diferente, ¿no? Tú trabajas con Juanito. Ellos trabajan para Él. Diferente la cosa, ¿no? Yo trabajo para, no para la iglesia, sino con la iglesia, para Dios. ¿Cómo cambia, no? Yo trabajo con Esdras, pero no para Esdras, para Dios. Trabajo con él porque vive en mi casa y trabajamos para Él. Y lo que quiere Dios, por lo tanto, cuando entendemos eso, es que le glorifiquemos en y a través de todo lo que hacemos, incluso en donde trabajemos, porque al final y al cabo, todas las cosas que hagáis, hacerlo para eso que incluye todo, hasta freír un huevo, que me salen buenísimos, por cierto. Y Pablo está hablando y cambia toda la imaginería de la agricultura a la arquitectura, llamando labranza, llamando edificio, pero siempre el foco, el centro, la vista tiene que estar en Dios. Fíjate qué corto este pasaje que hemos leído. ¿Sabes cuántas veces aparece en la palabra Dios? Si no te habrás dado cuenta o no lo has contado, 6 veces. Eso para los que estudian gramática es muy importante. Cuando algo se repite muchas veces, hay algo importante. Pablo le está dando toda la importancia y quiere que los corintios entiendan esto, que es Dios. Que es Dios. Él es el único, digno de toda la alabanza, digno de toda la gloria. Él, el uno, que merece todo. ¿Cuál es tu papel en la obra de Dios? Como herramienta, como camarero, con toda esta imagen. ¿Estás cumpliendo el papel que Dios te ha dado? ¿Con los dones que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las responsabilidades que tengo actualmente en el jardín de Dios? O mejor, ¿qué estoy cultivando en el jardín de Dios? ¿Soy alguien que verdaderamente tiene algo que aportar en la obra de Dios, en la iglesia, en la congregación, en este mundo? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo estoy actualmente? Sirviendo. ¿Cómo estoy actualmente sirviendo para llevar a cabo la obra de Dios? ¿Cómo lo hago? Piensa, porque esto nos ayuda, ¿no?, a reflexionar. Hace tiempo mandé una pregunta por el WhatsApp, ¿acordáis? Gracias a los que no me han contestado y gracias a los que me contestaron. 4. No pasa nada, no me enfado con vosotros. Pero eso me da a mí una señal. O no estás haciendo nada y no quieres hacer nada y estás conforme con lo que estás haciendo. O no te preocupan las cosas. No estás mirando más allá y viendo qué puedes hacer. ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué estás haciendo para Dios? Porque al fin y al cabo, no trabajo con Pau.
Trabajo con Pau para Él. Trabajo con Luis, con Jorge, con Andrea, con Yexin, con Elena, para Él. Pero trabajamos todos. Todos. Es nuestra forma de hacer. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy sirviendo? Y eso hablábamos, ¿no? La importancia de trabajar en equipo, ¿no? De fomentar ese trabajo en equipo. Decíamos cuando hablábamos del primer pasaje, del primeros versículos, ¿no? La importancia de mantenernos unidos y de trabajar en equipo bien cohesionados para que la obra de Dios sea de gloria y honra, ¿no? Honestamente, ¿eres un jugador de equipo o eres un espectador en la obra de Dios? Honestamente, delante de Dios, díselo a Dios, no, a mí no me digas nada, ¿eh? No quiero, no es esto un interrogatorio. Honestamente, ¿estoy sirviendo a Dios donde Él me ha puesto o soy un espectador? Cada uno tiene una respuesta ahí. ¿Eh? Recuerda cuál es tu papel. Recuerda que eres importante en la obra del Señor y que Dios quiere usarte. Quiere usarte. Quiere bendecir a otros por medio del servicio que tú haces. Por medio de la comida, por medio de hacer una zanja y plantar, por medio de tu trabajo en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? A veces hablamos de la obra del Señor y pensamos, ¡wow! Más fácil, empieza por tu iglesia. Empieza en la iglesia, ¿dónde estás? Ya habrá tiempo de ir a la India, o al Nepal, o a Salvador, que están el MEN este año, o a Jaén, o al parque. Piensa, ¿qué compromiso tienes con el Señor, ¿vale? Que nadie se compromete nada más que porque trabajamos para Él. ¿Eh? Y recuerda ese papel. Yo simplemente quiero ser un servidor. Quiero servir a otros para Él. Y no es falsa modestia ni humildad. Ese es mi corazón siempre. Poder servir a otros. Lo haga bien o lo haga mal, ya no lo sé. ¿Eh? Piensa en estas cosas. Piensa en lo que es tu vida y piensa en dónde estás invirtiendo. Lo que Dios te ha dado. Nada más. Y dale la gloria a ese uno. Y sirve a uno. Amén. Vamos a orar. Adiós. Señor, aquí estamos, tu iglesia. Tus virtudes, sus no virtudes, nuestras alegrías, nuestro llanto, pero también con nuestro gozo, Señor, de tenerte a ti como la cabeza de tu iglesia. Señor, te honramos a ti, Señor. Reconozco que tú eres el que haces crecer las cosas. Reconozco que tú eres el único que haces que las personas se acerquen a ti. Reconozco que tú eres el que transforma los corazones, transforma las mentes y haces una nueva criatura en cada persona. Gracias por hacerme partícipe en esa obra. Ayúdame a tener la humildad y también la sensatez de no creerme más de lo que soy. Y ayúdanos como iglesia a ser esos servidores que tú estás queriendo tener en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser esos servidores que nos amamos de tal manera que otros pueden ver ese amor y quieren conocerte a ti. Ayúdanos a ser esos servidores que están dispuestos a hacer tu obra
porque somos tus camareros, somos tus herramientas y a ti te debemos la obediencia. Ayúdanos a ser fieles en lo que nos has dado para hacer para ti, Señor. Y glorifícate tú en nuestras tareas, en nuestra obra, en el trabajo que hacemos para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos la inmensa gratitud de haberte conocido, de haber perdonado nuestros pecados y de habernos dado el privilegio de servirte. Amén.